Vamos a continuar. Bien. Entonces, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo en Sí, orden? perfecto. Bien. Entonces decíamos que recurríamos a la probabilidad para poder realizar inferencias desde la muestra hacia la población, ¿sí? Entonces, en esta etapa 2 que estamos, luego de haber cruzado la etapa 1 de estadística descriptiva, nos hacemos la pregunta de cómo emplear la información de una muestra para inferir las características de la población de la cual se tomó. Es decir, cómo vamos a hacer a partir de los estimadores para llegar a los... A ver, ¿me pueden completar la oración? Que no las conocemos. A partir de los estimadores para llegar a los... Parámetros, dice Santiago y Marcos. Bien, para llegar a conocer los parámetros de la población. O sea, siempre son dos palabritas que tienen que ir juntas. Parámetros y población, estimadores y muestra. No pueden ir cruzados, ¿sí? Porque sería un error de concepto. Entonces, ¿cómo emplear a partir de la inferencia estadística? Y para ello necesitamos la teoría de las probabilidades, que nos va a permitir inferir, nos va a permitir realizar estudios epidemiológicos, eso lo van a ver bien ustedes en el año siguiente, y pruebas de diagnóstico que son específicas en el área de salud. Cuando hablamos de factores de riesgo, cuando hablamos de llegar a determinar, por ejemplo, hoy en día que se habla tanto lo que es los factores que pueden determinar la presencia de COVID, ¿sí? Bueno, entonces para eso, esos son estudios epidemiológicos y para eso se requiere conocer la teoría de probabilidades. Bien. Probabilidad. El cálculo de probabilidad, entonces, ¿qué nos va a dar? O sea, ¿qué es lo que vamos a adoptar a partir de conocer las leyes de probabilidad? Nos suministra las reglas para el estudio de experimentos aleatorios al azar. Y fíjense que ahí está resaltado experimentos aleatorios al azar. Ya vamos en un ratito a definir lo que es un experimento, no es un tubito de ensayo en un laboratorio solamente, ¿sí? Esto constituye la base de la estadística inductiva o inferencial. Nosotros le vamos a llamar inferencial, pero ese término inductiva también aparece en la bibliografía. Un experimento es aleatorio si verifica las siguientes condiciones. Esto es muy importante porque los temas que vamos a ver a continuación siempre asume que nosotros estamos trabajando con una muestra aleatoria, ¿sí? Bien, ¿cuáles son esas condiciones? Se puede repetir indefinidamente siempre en las mismas condiciones. No se puede predecir el resultado que se va a obtener y el resultado que se obtenga pertenece a un conjunto conocido como espacio muestral. Vamos a analizar un poquito eso de que se puede repetir indefinidamente. Perdón, Silvia, Sí. como bien vos lo dijiste, tomen nota y esto tiene que ir a una hoja de resumen, pero de las importantes, ¿está? Porque esto lo tienen que tener siempre presente y la explicación que se viene ahora también. ¿Qué significa se puede repetir, que está en rojo ahí? Indefinidamente. Un experimento debe cumplir una serie de condiciones. Se puede repetir indefinidamente, siempre en las mismas condiciones. Voy a poner otro ejemplo para que nos acerquemos un poquito más y ustedes lo vean. Si yo quiero hacer un estudio de... Perdón, que hay alguien que está... Ahí está. Quiero hacer un estudio
de la presencia de diabetes y por lo tanto hay que analizar glucosa en sangre, ¿no es verdad? ¿Sí? Yo puedo repetir las determinaciones de glucosa en sangre indefinidamente, ¿sí? Puedo hacer un número indefinido, pero siempre con la misma técnica, ¿sí? Y nada que haga variar ese resultado de la glucosa en sangre, siempre en las mismas condiciones. ¿Mm? No se puede predecir, y bueno, yo cuando le saco sangre a algún paciente, la verdad que no sé qué nivel de glucosa puede tener. ¿Mm? Entonces, a eso se refiere repetir indefinidamente. Yo, si vamos al caso de la obesidad, puedo tomar el índice de masa corporal, es decir, el peso y talla, indefinidamente, ¿sí? Pero siempre, en lo posible, con el mismo tipo de balanza y con el mismo sistema para medir la altura. ¿Está? ¿Por qué? Porque las técnicas que usamos para valorar digamos, ese índice de masa corporal, mejor dicho, ese peso, esa talla, los instrumentos pueden estar con algún error intrínseco por falta de calibración o porque es otro tipo de instrumento. Entonces, siempre en las mismas condiciones, con el mismo tipo de balanza, con el mismo tipo de tallímetro, ¿sí? No puedo predecir lo que va a pesar o lo que va a medir o el nivel de glucosa que va a tener una persona. Todavía no la conozco. A eso se refiere, no se puede predecir. Todos los resultados que obtenemos, ya sean de peso, de talla, de glucosa, ¿sí? Va a conformar un conjunto de resultados que en probabilidad se denomina espacio muestral, que ya vamos a ver ahora ejemplos. No sé si quieren hacer alguna pregunta con respecto al repetir y al no se puede predecir. ¿Alguna preguntita? Un pedido y una aclaración. Primero le Sí. voy a pedir a Oriana que cierre el micrófono porque se escuchan ruidos de fondo. Ah, Oriana, por favor, si estás escuchando, gracias. Y lo otro referente a que el resultado que se obtenga, la última parte, pertenece a un conjunto conocido previamente de resultados posibles. A ver, si ustedes van a pesar una persona, cualquiera, no estoy hablando ni siquiera de edades, ¿qué esperan obtener? Un número acompañado de kilogramos de la unidad. Pero ese número, ¿qué característica les parece que va a tener? ¿Qué esperarían obtener como resultado? O sea, ¿cuánto, voy a hacer la pregunta al revés, cuánto no podría pesar una persona? Claro, mayor a 0, dice Marcos González. ¿Ven? Ahí yo estoy definiendo un conjunto de resultados posibles. Cualquier número mayor que 0, y por supuesto si estamos hablando de personas adultas ya tendría un peso un poquito más elevado que 0, pero cualquier número mayor que 0 sería un resultado posible. Si me diera un resultado negativo, obviamente que lo tengo que sacar, ¿no? No me sirve, o sea, lo tengo que sacar o lo tengo que revisar cómo se hizo o cómo se anotó, lo que fuere. Eso también tiene que ver con lo de cuáles son los conjuntos previamente conocidos de resultados posibles. Me sigue preocupando Oriana porque no desconecta el micrófono y es como que no escucha, no sé si estará presente. Ahora sí, Silvia. muy bien. Bueno, entonces vamos a tener que hablar un poquito de los principios fundamentales del cálculo de probabilidades. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y esto en qué nos beneficia o cómo nos ayudaría a nivel profesional? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que profesionales de la salud dicen, bueno, la probabilidad de que tengas una determinada enfermedad es de tanto, ¿sí? O preguntarse, ¿cuál es la probabilidad de que en mi consultorio como licenciado en nutrición entre una persona que tenga COVID? ¿Sí? Ustedes ven que estamos incorporando
a nuestras dudas un término que tiene que ver con el azar, porque la verdad que es algo que tiene que ver con algo que yo no conozco y con algo que está ahí en verde que dice incertidumbre, ¿sí? Es decir, lo que la estadística nos va a brindar es poder medir la incertidumbre. Qué bárbaro, ¿no? Eso a veces nos decimos, ¿cómo puede ser que la incertidumbre la podamos medir? Ustedes ven que ahora están muy de moda los modelos, inclusive matemáticos, que están dando o se adelantan a los posibles resultados o evolución de la enfermedad del COVID, ¿sí? Cuando es una incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces, todos esos modelos se basan en cálculos de probabilidad. Entonces, la probabilidad a nosotros en estadística nos da una herramienta para poder medir la incertidumbre, que ahí dice, la asociamos a algún determinado suceso del espacio muestral. Suceso es cuál es la probabilidad de que entre a mi consultorio una persona con COVID. El suceso es que tenga COVID o no tenga, ¿sí? Bueno, pero ahora vamos a ver bien lo que significa suceso. Perdón. Posible resultado de un experimento u observación, ¿sí? Fíjense que el experimento no solamente, como les dije hace un ratito, es ver en un tubito de ensayo qué pasa si yo le agrego algo, ¿sí? Entonces, yo estoy observando, en el ejemplo que dimos, estamos observando personas a las cuales les vamos a medir su peso y su talla, ¿sí? El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento o de esa observación, faltaría ahí agregar. Entonces, vamos a verlo con algún tipo de ejemplo. Espacio muestral, entonces, es el conjunto de todos los resultados posibles, es el conjunto universal, se suele simbolizar con esa letra omega, y eventos o sucesos elementales son los subconjuntos de omega. Es el resultado de una observación o experimento. Veámoslo entonces con un ejemplo. Hay algo que ahí tienen ustedes que observar, es también la forma en que esto está expresado simbólicamente. Entonces, ahí hay un espacio muestral que está, a ver, vamos a buscar el espacio muestral que está simbolizado entre dos llaves, ¿sí? En este caso, bueno, se puede identificar con esta letra omega o con la E mayúscula. En este espacio muestral tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 números. ¿Cuál sería el evento? Perdón. Sí. ¿Por qué tengo 6 números? ¿Qué les parece? ¿Por qué hay 6 números ahí? ¿O por qué están los números del 1 al 6? Bien, Catherine, porque las posibilidades son esas 6. O sea, si ustedes van a tirar un dado y mirar qué es lo que sale, no van a poder esperar que salga un 7, un 8, un 9, porque el dado tiene caras numeradas del 1 al 6. Bien, ahora Exacto. sí. Es una pregunta asociada a lo que recién preguntó Sergio en cuanto a los pesos, que tenían que ser mayor a 0, ¿sí? En este caso, las posibilidades son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, no hay otra, ¿sí? Entonces, a ver, un evento sería obtener el número 2. Vamos a seguir con la idea del dado, ¿sí? Si yo tiro el dado, ¿sí? Es decir, primero, fíjense que se cumple lo que vimos en la diapositiva anterior. Lo puedo hacer en forma indefinida, ¿sí? Bajo las mismas condiciones, el dado teóricamente no tendría que estar cargado, en la mesa no tendría que haber algún elemento que evite que caiga de una manera u otra, ¿sí? Y
por otra parte, no sé lo que va a salir. Es la incertidumbre de lo que va a salir. ¿Mm? Entonces, si seguimos hablando del dado, el espacio muestral está constituido por las distintas caras del dado. ¿Sí? Un evento o suceso es obtener la cara con el número 2. No sé, lo voy a dejar ahí. Si en todo caso damos otro ejemplo, ¿sí? Para que quede un poquito más claro lo que es espacio muestral. Si Sí, hablamos, sí, no, yo iba a preguntar, si hablamos de estado nutricional, ahí ¿cuál está. sería cuál sería el espacio muestral? Si hablamos de estado nutricional, tendríamos que pensar que acá no vamos a tener números como resultado, sino que vamos a tener qué cosas. Si hablamos que nuestra variable es estado nutricional, ¿qué tipo de variable es? Ahí va, ahí va. Ahí Catherine nos está diciendo, normal, vamos a poner bien esto, una llavecita. Ah, bien, espérate que se me pasó la Sí, no anterior. pasa nada. Como dice Mercedes, se trata de una variable que es cualitativa, por lo tanto no vamos a tener números como resultado, sino que vamos a tener categorías. Yo tengo trabado el... Entonces, con la flechita del cursor. Sí, pero no va, se me trabó el... Con el lapicito láser, hace clic sobre la pantalla y probá de nuevo. Ahora para atrás. Ahí está. Recién dijeron, normal, vamos a dejar estos nada más, sobrepeso y obesidad. Esos fueron los que dijeron. Obviamente que para sacar estas categorías de estado nutricional, uno debería ir a alguna literatura donde esté la tabla completa, que seguramente va a aparecer antes infrapeso, después aparecerá obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, etc. Pero supongamos que estas categorías agotan todo lo que es el estado nutricional, que yo estoy segurísimo de que ningún individuo que yo analice va a tener algo que no sea peso normal, sobrepeso u obesidad. Porque supongamos que yo trabajé con una literatura que me decía que normal era si tenía un IMC menor que 25, que en sobrepeso tenía un IMC comprendido entre 25 y 30, vamos a suponer que estaba así, y que en obesidad tenía un IMC mayor o igual que 30. Si yo trabajé con esa tabla que encontré en alguna literatura, está perfecto porque acá está el espacio muestral. No va a existir un individuo que no pueda, que tenga un IMC diferente. Eso sería el espacio muestral, que lo vamos a poner omega. ¿Y cuál podría ser un evento? Que de normal, dicen. Yo los voy a ayudar a redactarlo. Seleccionar, miren lo que estoy escribiendo, seleccionar una persona al azar, medirlo, o sea, medirlo a esa persona, pesarla y que su índice de masa corporal dé un estado nutricional y, como ustedes dijeron, normal. Eso sería un evento o suceso elemental. ¿Por qué? Porque el resultado que yo estoy obteniendo, que esa persona tiene estado nutricional normal, es un evento o un punto del espacio muestral. Sí, y subrayar al azar, Sergio. Perfecto. Es una condición muy importante que ahora todo lo que estemos conversando tiene que tener esa condición, ¿no? Al azar, al azar. Bien. ¿Se entendió ahí el ejemplo, chicos?
Y si, por ejemplo, hablamos de los grupos sanguíneos, a ver si ustedes lo pueden, ¿cuál sería? Vamos a suponer, porque ahora se han descubierto todos los grupos sanguíneos, que estamos hablando de una población con A positivo o negativo, B 0 y AB. O sea, A va a incluir grupo y factor o grupo solamente. No, grupos solamente, así no es muy complicado. B, C, AB y 0. ¿Cómo sería o cómo identificamos un evento o suceso elemental? Yo les pediría que lo escriban completito en el chat. Ajá. Vamos que ustedes pueden. De la misma forma que yo les conté antes de el estado nutricional normal, ahora ustedes elijan cómo sería un evento de este espacio muestral grupos sanguíneos. Ahí hay algo escrito por Santiago, yo lo voy a copiar, así lo podemos compartir todos en el... Así lo podemos compartir todos y leerlo. A ver qué le corregimos, entre todos, ¿eh? Eso es lo que dice Santiago. A ver si se ve ahora. Ahora, sí. Bien. Analizamos una muestra de sangre a una persona que tenía antígenos A. Dice que capaz que la mejor tiene, está bien, más allá del tiempo verbal. Falta algo. Ahí está lo que dice Mercedes, que aclarar que esa persona fue seleccionada al azar. Muy bien, muy bien. Sí, bien. Gracias, Santiago, porque nos ayudaste a que saliera así, ¿eh? Era la idea. Sí, muy bien. Entendido entonces la diferencia, o sea, qué es espacio muestral y qué es evento o suceso elemental. Creo que con estos ejemplos quedó más claro. Bien. Vamos a ver dentro de los sucesos qué significa suceso elemental y suceso compuesto, porque, como sabemos, una persona no solamente tiene un grupo sanguíneo determinado, sino que es un conjunto de otros elementos que la caracterizan. Entonces, el suceso elemental está formado por un solo elemento de omega, o sea, resultados posibles del experimento, siempre ocurre alguno de ellos o son mutuamente excluyentes. Y los sucesos compuestos están formados por un subconjunto de omega, son los construidos a partir de la unión de los sucesos elementales. Entonces, sucesos elementales, obtener el número 4 al lanzar un dado, ¿sí? O si tiramos una moneda, obtener cara al lanzar una moneda. ¿Me permitís una Sí. palabrita que pasó recién de largo, que decía que estos son mutuamente Sí. Mutuamente excluyentes? Sí. Quiero que entiendan qué significa esto. Y si algo no entienden, por favor pregunten ustedes, ¿no? ¿Qué entendieron por mutuamente excluyente? Excluye. Excluye. Excluye otras posibilidades, dice Catherine. Sale solo ese. Bien, Catherine, esto significa, por ejemplo, que si sale un 4, no puede salir a la vez un 1, un 2, un 5, un 6.
Exacto. ¿Está? Eso es mutuamente excluyente. Que ocurra algo hace que lo otro ya no esté ocurriendo. Lo Una mismo que persona, tirar una moneda. Ajá, sí, sí. perdón, una persona puede tener un estado nutricional normal, pero no al mismo tiempo normal y obeso, ¿sí? O es normal o tiene obesidad o sobrepeso, ¿está? Eso significa excluyente, no pueden estar juntos. ¿Mm? Bien. Sucesos compuestos, obtener un número par al lanzar un dado. Esto puede ocurrir si sale el 2, el 4, 6. ¿Mm? Vamos a decirlo con un ejemplo más claro. Ujú. Sucesos compuestos, si seguimos con el tema del estado nutricional de una persona, nosotros podemos decir que una persona tiene un estado nutricional normal y tiene grupo sanguíneo A. Pregunto, ¿esos pueden ir juntos? ¿Son mutuamente excluyentes? O sea, la pregunta es, si tiene estado nutricional normal, ¿sí o sí tiene que tener grupo sanguíneo A o puede tener otro grupo sanguíneo? Pueden variar, exacto, pueden ser diferentes. Lo mismo al revés, ¿no? Si tiene grupo sanguíneo A, ¿sí o sí tiene que ser con estado nutricional normal o puede tener otro estado nutricional? Ahí está la diferencia entre un suceso elemental y uno compuesto. Bueno, creo que vamos a leer Ahí los venía. ejemplos. Un niño de un comedor escolar que tenga un peso normal, suceso elemental. Un alumno de bioestadística que tenga anatomía aprobada, suceso elemental. Y vamos a ver sucesos compuestos que tenga sobrepeso u obesidad. A ver, yo tengo, me tapa el... Y el de abajo, un alumno de bioestadística que tenga aprobadas anatomía y biología. Exactamente. El primero puede llevar a confusión. Yo diría que tomen mejor el segundo. ¿Te parece? Igual, Sí, no, pero igual el primero, y vale aclararlo, sí, ahí aparece la letra U porque en realidad la segunda palabra empieza, que es obesidad, empieza con una O. sí. Porque si no, acá diríamos sobrepeso, lo voy a decir mal, o O obesidad. obesidad, Porque exacto. nosotros tenemos siempre dos nexos. Uno entre estos dos sería, no solamente dos, pero son los más usuales, la Sí, O. El otro nexo es la I. La I significa que cumpla las dos condiciones. O sea, un alumno de bioestadística que tenga aprobadas anatomía y biología. Tiene que tener sí o sí las dos aprobadas. En este otro caso estamos hablando de un niño de un comedor escolar que tenga sobrepeso u obesidad. Es decir, que nosotros lo que estamos dejando fuera son los niños que tienen un estado nutricional normal, pero estamos combinando los otros dos. Si sale sobrepeso u obesidad, puede tener sobrepeso o puede tener obesidad. obesidad. Acá lo que tiene que tener es un índice de masa corporal mayor que 25, digamos, y no hacemos la distinción entre sobrepeso u obesidad. Obviamente que puede prestarse a confusión por lo que decíamos recién de los sucesos mutuamente excluyentes, pero fíjense que esto no es un resultado del espacio muestral, sino que son dos, porque estamos incluyendo el estado nutricional sobrepeso y el estado nutricional obesidad. Pero obviamente que no puede cumplir los dos simultáneamente. Es uno o el otro que puede cumplir. Bien. Esto era para definir experimento y fíjense que el experimento acá está llevado al nivel de sacar una carta de una baraja española y anotar su palo. O sea, si salió oro, espada, copa o basto. Así, cuando hablamos de experimento no es que estamos hablando, no lo asocien exclusivamente con algún tipo de ensayo en un laboratorio, ¿sí? Entonces, en este caso, si el experimento es sacar una carta de una baraja española, el espacio muestral, son los ejercicios que hicimos hace un ratito, el espacio muestral está dado por las 4 posibilidades que se puede dar cuando sacamos una carta de esta baraja.
¿sí? Oro, espada, copa y basto. Suceso elemental, fíjense, puede ser, ¿cuántos sucesos elementales tenemos acá? Podemos tener 4. Y si nosotros pensamos en las características que habíamos visto hace un ratito acerca de la probabilidad de un suceso, para que se dé un suceso elemental, en realidad es incierto. Yo no sé cuál va a salir, ¿sí? Se aplica el tema de la incertidumbre. Bien, esto es simplemente un ejemplo, como para cerrar. Acá están los sucesos compuestos. Bien. No sé si insistir en este tema. Sergio, ¿querés explicarle algo? Me parece que ya No, me parece que no. quedó, sí, son más Simplemente si ejemplos. querés volver un poquitito para atrás, algo como se simboliza cuando, ahí nomás, en la del conjunto. Cuando uno representa con conjuntos, y yo quisiera representar, por ejemplo, esto que está acá de este conjunto M, oro o espada, yo voy a encerrar los dos en una curva cerrada, que no tiene que ser un círculo ni un óvalo, una curva cerrada, que lo que me dice que acá tengo representado este conjunto de sucesos compuestos, oro o espada. Pero cuando yo quiero representar todas las posibilidades, o sea, quiero representar el espacio muestral, se lo representa mediante un rectángulo. Ese es el que abarca todos los posibles resultados que yo voy a obtener de un experimento. Y dentro de él están los sucesos simples, los sucesos compuestos y demás. Nosotros, más que trabajar con esto, vamos a trabajar con tablas. Por ahí vamos a poner algún conjunto como para ilustrar, pero más que nada vamos a trabajar con tablas. Bien. Bueno, esto justamente son los ejemplos que dimos, ¿sí? Así que los voy a pasar un poquito de largo. Ahí está. Si a ustedes les ha quedado ya escrito sobre los mismos ejemplos que estuvimos hablando. Ahí hay una cosita más nada más. Sí. ¿Por qué decimos a lo último, fíjense al pie de esa imagen, por qué decimos suceso seguro? Seguro. Sí. ¿Qué les parece? Yo hablé de incertidumbre y acá está hablando de seguro, de suceso seguro. Perfecto lo que están diciendo, porque una de esas posibilidades va a ocurrir sí o sí. Bien, exactamente. bárbaro. Bien. Ok. Bien. Ahora, vamos a pasar un poquito, vamos a dar un paso más en cuanto a lo que se refiere a la cuantificación de la probabilidad, ¿sí? Esta cuantificación está basada en técnicas matemáticas de la posibilidad o la probabilidad de que ocurra un determinado suceso. Todo posible resultado de un experimento se lo va a asociar a un número. Ese número va a estar entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo es esto? Para cuantificar la probabilidad, ¿sí? Podemos usar la formulación de Pascal, denominada de Pascal, que es, digamos, una división que hacemos entre el número de casos favorables con respecto al número de casos posibles. Y fíjense que al pie dice cuando se dispone de todos los datos necesarios. Eso ya lo vamos a profundizar a ese tema. Entonces, aparece otro tipo de cálculo de probabilidad experimental donde el cálculo se realiza en función de la experiencia, que va a variar en función del tiempo y el espacio. Entonces, cuando hablamos de probabilidad exacta, es cuando se dispone de todos los datos necesarios independientemente del tiempo y del espacio. Probabilidad experimental, en cambio, lo hacemos, o sea, hacemos un cálculo que va a variar en función del tiempo y del espacio.
Vamos a avanzar un poquito más. La probabilidad exacta o clásica es cuando se dispone de todos los datos necesarios. Por ejemplo, los dos miembros de una pareja son portadores de un gen recesivo para una determinada enfermedad. Calcular la probabilidad de tener un hijo enfermo. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar primero qué es lo que está queriendo decir este esquema, ¿no? Aparte, no sé si ustedes están en conocimiento de lo que es un gen recesivo. Silencio. Silencio. Si no lo damos con otro Es un ejemplo. gen que se encuentra que todavía no se ha presentado. Puede ser el gen de una enfermedad y si es recesivo no se le presenta la enfermedad a quien tenga ese gen. Claro, uno lo puede tener, pero no se presentó, ¿sí? Es decir, podés tener el gen de una enfermedad, pero yo la enfermedad no la presenté. Eso es recesivo. ¿Mm? En este caso, el que tiene el asterisco es el gen defectuoso, el que no lo tiene es el gen sano. Entonces, hay un hombre y una mujer, ambos tienen el gen defectuoso. Pero ¿qué puede pasar? Que de ese hombre, ¿sí? Tener dos combinaciones posibles, los dos sanos, o sea, los dos gen sanos, o un gen sano, defectuoso y uno sano. Lo mismo con la mujer, solo que fíjense que con el caso de la mujer, ahí está, hijo, exacto, O sea, esta línea es la de hijos, ¿no? Esta. sí, muy La bien, combinación del gen del hombre y la mujer. bien. Si seguimos realizando combinaciones, va a aparecer una combinación que fíjense que es similar a esta, nada más que primero está el gen sano y luego el gen defectuoso, y luego aparece el que tiene los dos gen defectuosos. Indudablemente, acá el hijo va a aparecer con esa particularidad, ¿sí? Entonces, vuelvo a leer el ejemplo. Los dos miembros de una pareja son portadores de un gen recesivo para una determinada enfermedad. Calcular la probabilidad de tener un hijo enfermo. Ahí están marcados los que van a ser portadores y el hijo que va a ser enfermo, porque tiene los dos genes defectuosos. Entonces, en este caso se conocen, lo que estamos viendo son todos los casos posibles, que son 4. 4. Si querés señalarlo, Sergio, acá hay 1, 2, ¿Sí? 3 y ¿Cómo no? 4. Son 4. Todos con la misma probabilidad. De los 4 casos posibles, solo hay uno favorable al desarrollo de la enfermedad, que es el que está acá con una línea roja, encerrado con una línea roja. Por lo tanto, la probabilidad